Creo que sí, que ya podemos empezar. Buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos en esta nueva sesión del ciclo sobre criptomonedas organizado por el Observatorio Social de Fundación Caixa. Soy Esther Grábalos, me presento, soy periodista, me dedico a la comunicación corporativa. He tenido la ocasión de moderar alguna otra mesa en algún otro ciclo, con lo cual es un placer volver, como siempre. Y además soy profesora también asociada de la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna de la Universidad Ramon Llull. Y como les decía, tengo la suerte de poder moderar la sesión central de este ciclo, de 3 jornadas o de 3 sesiones en la que vamos a hablar sobre el impacto social de las nuevas monedas digitales, las criptomonedas. Es obvio que la digitalización está cambiando nuestras vidas, ¿no? La forma en que nos trabajamos, que nos divertimos, que nos relacionamos, pero también está cambiando la forma en la que nos relacionamos precisamente con el dinero, aunque nos parezca todavía increíble o poco creíble. De hecho, ya la ha cambiado. Imagínense, no sé cuántas monedas llevan ustedes en los bolsillos, pero prácticamente vamos todo el día con una tarjeta, ya no nos preocupamos de ir a un cajero, pagamos todo con un monedero digital, ¿no? Pero bueno, de eso ya hablaremos. Como les decía, ha cambiado nuestra vida y eso se traduce en que millones de personas de todo el mundo que no tienen acceso a una cuenta bancaria porque los sistemas centralizados de los bancos les excluyen, ya que no pueden en muchas ocasiones demostrar su identidad. Algo tan sencillo como es tener un DNI, ¿no? O saber la fecha de nacimiento, en muchas zonas es imposible, con lo cual la digitalización del dinero, de las monedas, la digitalización del sistema financiero pues les está permitiendo también introducirse en el sistema bancario, y gran parte de esas personas se pueden imaginar dónde viven, ¿no? Viven en Asia, viven en África, y algunos de ellos pues utilizan criptomonedas para comprar, para pagar artículos digitalmente y también, en definitiva, para incluirse en esa sociedad financiera, para conectarse más a la sociedad. Hay muchas apps muy interesantes en este momento en el continente africano, muchas maneras de comprar alimentos, vestido, artículos para el hogar, prácticamente de manera digital, ¿no? De hecho, hay un Amazon casi africano, ¿no? Que todos algunos de vosotros conocéis. Y las criptomonedas nos permiten también, más allá de ese impacto social concreto, nos permiten pues, reducir costes, reducir también burocracia en las transacciones de los activos, en las compras y ventas de activos, porque precisamente no hay control financiero. Incluso pues, permite ganar agilidad en todas las transacciones financieras. Un ejemplo de ello recientemente fueron los donativos que recibieron en los primeros momentos en la guerra de Ucrania. Se puso de manifiesto que era muy difícil pasar ciertos controles, aquí que la palabra control no sea peyorativa, pero sí que es verdad que hay unos controles de la ayuda humanitaria. En este caso, las donaciones con criptomonedas permitieron comprar de manera muy rápida, prácticamente instantánea, en los primeros inicios del conflicto, como les digo, comprar alimentos o comprar chalecos antibalas. Esta es la parte positiva. Siempre hay otra cara de la moneda, nunca mejor dicho, la cara y la cruz. Y la cripto pues, es una herramienta de inversión muy popular en algunos países, como Estados Unidos, también en España, luego les daré algún dato. En Estados Unidos las encuestas dicen que los jóvenes de entre 18 y 34 años están invirtiendo mucho más en criptomonedas que en acciones, que en fondos de inversión, que en bonos del tesoro, y que 1 de cada 5 ya quiere tener criptomonedas cuando se jubile, ¿no? En sus planes de pensiones. ¿Y por qué invierten? Pues porque la rentabilidad es muy alta, se sienten atraídos por esa alta rentabilidad muchas veces sin tener en cuenta que la volatilidad también es muy alta y que esto puede suponer un riesgo para muchos inversores. Antes de venir aquí, al mediodía comentaba con un amigo que tenía inversión en 4 criptomonedas, me enseñaba el móvil y me decía, mira, vas a moderar esta mesa, yo invertí en estas 4 criptomonedas, pues la verdad es que habían caído entre un 82 y un 84%. Tenía una inversión pequeña, jugaba, ¿no? Con esas 4 cripto, pero bueno, el año 22, el año pasado fue un año nefasto, lo digo así, para la inversión en criptomonedas. Se calcula en 2 billones con B, el dinero que se evaporó, bueno, en unas inversiones pues, que tienen un componente especulativo muy alto, ¿no? Y aquí en el mercado, pues, pilla, iba a decir primero, pues a los pequeños ahorradores, ¿no? O a los pequeños inversores, eso es así. Millones de consumidores, también empresas, perdieron dinero,
Y lo que quizás es peor, perdieron confianza. Cuando esto pasa en un mercado, pues se pierde, ¿no?, confianza, y se perdió confianza en un mercado que se llama criptofinanzas. Pensábamos que las criptofinanzas iban a ser la solución a muchos problemas derivados de la crisis de 2008, pues parece que no han sido así, aunque luego ya veremos. Otro desafío social que presenta la tecnología cripto son los riesgos de estafa y de blanqueo de capitales, que pueden surgir también en el uso de las criptomonedas en el mercado global. De hecho, pues el Grupo de Acción Financiera Internacional ha emitido ya una guía en que destaca que los activos digitales pues, pueden evidentemente generar oportunidades de blanqueo de dinero o de financiación de actividades ilícitas, especialmente porque no hay control. Evidentemente no sabemos quién hay detrás. En un banco, cuando tú haces una inversión, sabes quién está protegiendo esa inversión. En este caso, pues no sabemos quién hay detrás. En España, que ustedes sepan, para su tranquilidad, es obligatorio desde enero de este mismo año declarar las operaciones y saldos en criptomonedas o en criptoactivos. O sea que si alguien tiene criptomonedas en esta sala, este año, cuando haga, bueno, este año el que viene, ¿no?, cuando haga su declaración ya tendrá que anotarlas. España es el tercer país europeo, el tercero, aunque les parezca increíble, solo por detrás de Turquía y Rumanía, donde más invierte en estos activos financieros y digitales. Son 4 millones de ciudadanos los que tienen inversiones en criptodivisas y, bueno, pues no es de extrañar que el gobierno empiece a regular, ¿no?, iba a decir estrechar el cerco, no lo voy a decir así, quiera regular un mercado, aunque muchos inversores pues, no están de acuerdo, porque ese es uno de los principales atractivos de las criptomonedas. Bueno, como bien, muchos cambios vertiginosos sobre los que planean muchos interrogantes, que nuestros ponentes nos van a ayudar hoy a descifrar. Y les voy a presentar a Vanessa Jiménez Serranía, que está aquí a mi derecha. Ella es abogada, es profesora de la Universitat Oberta de Cataluña. Ella ha cursado varios másteres en Estados Unidos y en Francia, en Comercio Internacional, Propiedad Intelectual y Derecho de la Competencia. Es doctora por la Universidad de Salamanca y déjenme que les diga que fue Premio Extraordinario de Doctorado en el 2017 y Premio José Manuel Gómez Pérez a la Excelencia Académica un año después, en el 2018. En los últimos años, Vanessa ha colaborado con varios despachos internacionales, ha centrado tanto su práctica jurídica como su labor investigadora en el derecho de la competencia, la propiedad intelectual industrial, el derecho bancario y las nuevas tecnologías. No me quiero dejar nada. Además, colabora en muchísimos cursos de especialización en universidades europeas y latinoamericanas y es miembro de varios grupos de expertos internacionales. Aquí, en la otra punta, frente mío, tenemos a Lluís Pellicer. Lluís Pellicer es periodista, es licenciado en periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona y además ha cursado un programa de desarrollo directivo en la Escuela de Negocios IES. Él, la mayor parte de su carrera está vinculada al diario El País, donde se incorporó en la redacción de Cataluña en el año 2002, en Cataluña, en la sección de Barcelona y también en Sociedad. En 2005 coordinó un suplemento, el suplemento inmobiliario Propiedades, hasta el 2008, cuando se incorpora como redactor de la sección de Economía y supongo que empieza a vincularse a estos temas evidentemente financieros. En el 16 fue su jefe de Cataluña, coordinó ahí importantes coberturas también, como fueron los atentados de Barcelona, de triste recuerdo para todos nosotros, del 17 de agosto. Lluís ha sido corresponsal de información política y económica en Bruselas entre el 2018 y el 2021. Tiene muchísima experiencia en el mercado europeo, en regulación también, y en bancos centrales también. Y a finales de ese año, del 2021, pues volvió a tomar otro camino y se incorporó esta vez a la redacción de Madrid como jefe de Economía, asumiendo la cartera de Política Monetaria y en concreto, como les decía, del Banco Central Europeo, es decir, una persona también muy experta en todo lo que vamos a hablar. Además es escritor, ha escrito un libro y ha publicado, no solo ha escrito, sino que ha publicado El vicio del ladrillo en 2014 sobre la burbuja inmobiliaria en España. Gracias a los dos por estar aquí, buenas tardes. Y bueno, pues ya lo decíamos, un mundo cada vez más digital y a las criptomonedas pues se unen los nuevos modelos de negocio asociados a ellas, compramos, vendemos en el mercado digital, pero también compramos NFTs, no sé si ustedes han oído hablar, si no Vanessa nos explicará qué es esto de los NFTs. Hoy en día vemos a muchos artistas, influencers, celebridades, empresas que se están subiendo a una ola, a la ola de las criptomonedas, a la ola de la compra de los activos digitales y un mercado, a una ola que está generando más de 3.000 millones de euros. Bueno, Vanessa, ¿está preparada nuestra sociedad para aceptar o acoger
esta moneda virtual con todo lo que ello supone, ¿no? Sí. Y también para iniciarnos en este camino de la compra de activos digitales. Pues a mí me gustaría decir que sí, pero la realidad es que es distinta, ¿no? Entonces vamos a poner los puntos un poco sobre las IES, lo primero. Hay una cuestión que es básica, estamos hablando de un entorno digital, un entorno de digitalización y un entorno que muchas veces es de los problemas que veremos a lo largo también de, pues, un poco de la charla de hoy, que tienen estas nuevas tecnologías, es la comprensión también por parte del usuario. Si yo a ustedes les digo qué es un NFT y si lo comprarían, muy probablemente la mayoría de ustedes, o la mayoría de cualquier lugar en donde hiciera esta pregunta, salvo realmente gente que realmente pues, haya estado más familiarizada con criptoartistas o este tipo de cosas, pues a lo mejor no sabían exactamente explicarme lo que es, o si me lo explican, igual que una criptomoneda, es lo que han oído en redes sociales, o en noticias, o ni siquiera, o en el bar, básicamente, ¿no? Entonces, es un poco esa idea también de ¿estamos preparados para esto? Vamos a ver. En todo lo que es digital, ya de por sí, la parte de digitalización normal de plataformas en la web 2.0, que es en la que estamos ahora, pues hay veces que cuesta, por ejemplo, el tema de identidades digitales en la web 2.0, el tema de pues, determinado tipo de condiciones o de seguridad, por ejemplo, en el comercio digital, de uso o de familiarización con cierto tipo de elementos como estos, y ahora damos un salto a una tecnología, que es la tecnología blockchain, que es una tecnología que se caracteriza, o un poco el núcleo de todo esto, porque tanto las criptomonedas como los NFTs, como muchísimas otras cosas de las que hablaremos hoy, están basadas en la tecnología blockchain, supone, y es el punto interesante de todo esto, una descentralización. Y ese es el punto. Entonces, entender lo que es realmente la descentralización y cómo está... cuando estábamos hablando, cuando Esther estaba comentando, dice, no, esto permite economizar costes. Bueno, una de las razones por la que lo permite es porque se eliminan intermediarios, porque se descentraliza, es decir, no hay necesidad de pasar por organismos centrales, como por ejemplo en el caso de las criptomonedas. Yo, si quisiera hacer pues, una transferencia de criptomonedas a Esther, no tendría que pasar por un banco, lo haría de mi wallet, de mi cartera digital, a su cartera digital, sin tener que pasar por una bancarización como tal, ¿no? Entonces, cuando hablamos de todo esto, pues ya de por sí hay veces que cuesta un poco entenderlo, el sustrato que tiene. Y luego la siguiente parte, sobre todo en el tema de, por ejemplo, la adopción masiva en el caso de criptomonedas o de NFTs, que ahora si quieres lo explicamos un poquito también cómo funciona, es la mala fama que tienen también, o que han adquirido en los últimos años, también por esta idea de que para lo único que sirven es para ganar dinero, de una manera rápida y para especular. Y no solamente sirven para eso, sirven para muchísimas otras cosas, sirven para inclusión financiera, sirven para conseguir nuevas fuentes de financiación en empresas, en el caso, por ejemplo, de los NFTs, en artistas, en mercados culturales, etcétera, que son muy interesantes, pero que están oscurecidos un poco por esa pátina también que tienen, vinculadas a pues, el ansia, ¿no?, de tener una rentabilidad muy alta, muy rápido. Y eso sabemos, todos los que alguna vez hemos invertido, que intentar hacer una rentabilidad alta muy rápido es muy complicado, o si no es muy arriesgado, porque si no, pues no tiene, o sea, es como pues, un sinalagma, ¿no? O sea, es pues una máxima como tal, ¿no? Respecto a los non-fungible tokens, viendo un poco a lo que me estabas preguntando, el tema es que cada vez lo vemos más, los non-fungible tokens son pues eso, tokens no fungibles, es decir, representaciones digitales de activos o de derechos en la blockchain, por así decirlo, de manera descentralizada, lo que hacen que puedan transmitirse de una manera, pues, como digo, sin unos intermediarios como existen anteriormente, permiten un mayor control, entre otras cosas, por parte de los creadores de esos NFTs. Por ejemplo, si yo soy un artista digital, córtame cuando quieras porque yo me puedo enrollar aquí horas hablando de esto. Si soy un artista digital y creo una obra digital y la quiero vender por medio de un NFT, yo no tengo por qué acudir a una casa pues como puede ser Christie's o Sotheby's o lo que sea, no tengo que ir a una galería y pasar por ese intermediario que venda mis cuadros. Yo directamente puedo ir a un marketplace, a una plataforma, que esa plataforma no va a intervenir en la venta, simplemente lo va a poner a disposición, va a poner esa plaza de mercado para que yo pueda comercializar mi obra, y yo lo vendo, y cada vez que mi NFT de ese cuadro se revenda, yo voy a obtener una rentabilidad.
eso a los artistas, cuando les cuentas esto, cuando ven esto, por eso hay muchos artistas que se han pasado también un poco a la idea digital, tienen un control sobre su obra. Eso antes era muy complicado poderlo conseguir. Como digo, hay un gran mundo y bueno, nos podríamos tirar horas hablando de todas las aplicaciones que puede haber dentro de la blockchain que son muy interesantes. Todavía estamos en esa idea de ese salto digital, esa idea sobre todo de divulgación y de que la gente realmente comprenda la potencialidad que tiene esto, pero estamos en el camino, yo quiero decir que estamos en el camino. Explicarle esto a un artista, ya no que me lo explique a mí, sino a un artista, ¿no? Que me cuesta también a veces entender eso de que la obra no la vendes, sino que la vendes a través de internet, digitalmente, poco a poco, y encima la vamos a pagar con criptomonedas. Luis, esto es un poco complicado, ¿no? Vale, yo te digo una cosa, esta mañana cuando venía pensando sobre el tema, he querido imprimirme esto y no he tenido dónde imprimir, no tenía impresora en casa, pues yo vivo en Madrid, he venido aquí a Barcelona y he buscado una copistería. En la copistería he ido a pagar y me han dicho que no aceptaban tarjeta porque era 1,50, que si les pagaba 80 céntimos, he dicho, no, yo voy a sacar dinero y traigo. Voy con el billete y cuando llego me dicen que no aceptaban un billete grande, eran 20 euros, porque no tenían cambio. pedidos grandes y no solían tener cambio, les pagaban con tarjeta. Digo, bueno, pues en fin, dicho, ¿y con criptomonedas? Un poco más. ¿Con una criptomoneda? Exacto. Entonces, yo creo que, a ver, no estamos preparados, sobre todo, por ejemplo, para invertir en criptomonedas. Y tampoco así para usarlas, porque yo creo que nos faltan, para que una moneda funcione, tiene que tener, primero de todo, confianza. Y en los últimos años hemos visto cómo ha sido un mercado sumamente volátil, con grandes escándalos, con quiebras. Todo lo que ha rodeado el mundo cripto ha sido muy oscuro en los últimos años, especialmente el último año, con los dos casos que yo creo que hablaremos más tarde, la burbuja y si ha habido o no ha habido burbuja, etc. Pero luego además hace falta primero que sea un valor de cambio y que sea una unidad de cambio, es decir, que yo vaya a buscar tomates y vea que el tomate vale 1,50 al kilo, lo que no puede ser es que ese de 1,50 al día siguiente valga el doble porque la moneda ha subido o que tengamos que ir ajustándonos. Y hemos visto también cómo las stablecoins no han acabado de funcionar tampoco, ese es el problema, era la gran esperanza, pero ha habido problemas también con las stablecoins, tampoco generan la confianza que debían generar. Y luego el valor de depósito, que tú tengas unos ahorros y puedes estar tranquilo porque tienes unos ahorros y no va a pasar nada con ellos, pero nada te los garantiza, los ahorros. Pero el que invierte en criptomonedas acepta que tiene una volatilidad, es decir, acepta que puede perder en un año un 80%. Es más, tú lo has dicho, que quien invierte en criptomonedas invierte porque tiene unas altas rentabilidades que no te da un producto financiero tradicional. Exacto. Tampoco es muy seguro comprar bonos a veces porque hemos visto lo que ha pasado con el banco norteamericano. Sí, Silicon Valley. Pero bueno, digamos que los bonos sí te dan una seguridad, mucha más seguridad que las criptomonedas. Entonces yo creo que como norma no hay que invertir en algo que no se entiende. Y este país viene además de una crisis financiera en 2008 que fue muy bestia y que se vendieron productos que la gente no entendía y que todavía está escarmentada por eso. Por lo tanto, yo creo que la gente lo mira con pies de plomo. Es verdad que hay muchos jóvenes que se lo miran con una naturalidad que a mí me cuesta, incluso a mí me cuesta, porque no soy joven, pero igual me costaría. Y luego también creo que hay mucho hype en cuanto a las criptos, es decir, que hay mucho fan. A veces cuesta argumentar sobre las criptomonedas. Veía el otro día una encuesta, hablábamos de la aceptación que tiene en España, veía el otro día que en España tenía un alto volumen de gente, había un alto volumen de gente que sabe lo que son las criptos, pero el 80% decía que nunca invertiría en una cripto ni nunca compraría una cripto. Es decir, yo creo que todavía no estamos preparados, a pesar de que yo creo que una cosa es la criptomoneda y el uso que se ha hecho de ella, y otra cosa es la tecnología blockchain que he hablado de ella, que yo creo que tiene un potencial tremendo, porque hace una transacción de un lado a otro sin intermediarios, yo creo que para eso estamos todos preparadísimos. Y falta el éxito que ha tenido Bizum, por ejemplo, que ahí no ha habido comisiones, es instantáneo y ha tenido una acogida brutal por parte de la gente. Entonces, yo creo, y no siendo blockchain, o sea, siendo una tecnología de fintech, que yo creo que la banca se puso también las pilas un poco para barrar el paso ahí a las fintech. Entonces, mi respuesta es creo que no estamos preparados, que vaya a ser el futuro, yo creo que sí que pasa por ahí un poco. Has comentado, o has hablado de una burbuja, ¿no?, financiera. Sí. ¿Realmente las criptomonedas han formado parte o ha habido esa cierta burbuja, ¿no? Ha sido un mercado que ha crecido. ¿Se ha pinchado ya? ¿Se pinchó en el 22 con esta crisis, ¿no?, que han atravesado? Tú lo has dicho, se pasó de 3 billones de euros que está el mercado, al menos que conozcamos, a 800.000 millones de euros. O sea, 2,2 billones de euros se volatilizaron en cosa de un año y pico. O sea, la burbuja la hubo y la burbuja reventó.
no sé si en toda su magnitud, porque esa semana todavía hemos tenido noticia de algún problema, incluso algún banco de los que ha quebrado hoy estaba muy vinculado a las criptos. Ha habido una burbuja, claramente, como también ha habido otros sectores. Estos años también hemos tenido una burbuja del inmobiliario, no en España, pero sí en otros países de Europa ha habido una burbuja del inmobiliario tremenda. Y eso ha tenido que ver que venimos de unos años en que los bancos centrales han inyectado liquidez a mansalva. En parte han reventado las burbujas porque los bancos centrales se han replegado y han retirado toda esa liquidez. Y ahí, cuando baja la marea, ves que la gente nada desnuda. Si no, estás viendo a la gente nadar y no sabes en qué condiciones. Entonces, yo creo que, bueno, que ha habido ese problema. Digo otra cosa. También creo, y se comentaba antes, que es como la primera burbuja que hubo, fue la de los tulipanes en Holanda. La burbuja explotó y los tulipanes siguen habiendo tulipanes en el mundo. O sea, no nos creamos que porque pete la burbuja de las criptos no va a seguir habiendo criptos. El único problema, Vanessa, es que se concentre el poder de las criptos, esas altas rentabilidades en manos de unos pocos, ¿no? Y no sirvan para las criptomonedas para ese impacto social, no tengan ese impacto social al que también aspiramos. Sí, lo veo más, no tanto además, bueno, estoy de acuerdo con el tema burbuja, pero y estoy de acuerdo con que ha habido una burbuja en los últimos años en muchos sectores, no solamente en el sector cripto, y el cripto, al ser también de los sectores, el tecnológico en general, sí, y aparte, como hemos visto estos últimos años también en otro tipo de inversiones también, la bajada que ha habido sustancial en estos mercados, no solamente en este mercado, sino en otros, más que nada porque son activos pues, más volátiles y que además cuando suben los tipos de interés, baja el precio del dinero y todo esto, pues tienden a venderse, ¿no? Viendo la pregunta tuya. Con el tema este, es que hay una cuestión aquí de que no es el tema tanto de que se quede en manos de unos pocos, sino de quién emita esa moneda. Cuando estábamos hablando antes, y este es el punto también interesante, o sea, porque una cosa es defender, o sea, que consideremos que el ecosistema cripto es interesante y tal, y otra cosa es que se defienda cualquier tipo de proyecto, ¿no? Cuando estamos analizando las criptomonedas y en qué criptomoneda invertir o un poco qué modelo de criptomoneda queremos, hay varios tipos, ¿no? Están las criptomonedas que llamamos las criptomonedas públicas, como Bitcoin, que ahí no hay una decisión se emiten por el propio sistema en sí, hay un límite de emisión de monedas y es el ecosistema, es la confianza en el ecosistema lo que hace pues, que esa criptomoneda se genere, se transmite, etc. Pero luego, lo que hacemos referencia antes al tema, por ejemplo, de las stablecoins, ahí el problema puede derivarse de, por ejemplo, imaginemos una plataforma como Facebook, en el caso, que además ya ha habido el caso, como Facebook que quiere hacer una stablecoin, es decir, yo simplificando mucho, porque esto se ha intentado, estaba Libra y luego Diem, simplificando mucho porque es mucho más complejo, yo creo una criptomoneda que tiene un precio estable, es decir, que no oscila, por eso se llaman stablecoins, no son tan volátiles, sino que están normalmente vinculadas, pues, por ejemplo, al precio del dólar o a un conjunto de activos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Facebook, pues tenía esa criptomoneda, quería emitir esa criptomoneda, y el poder de decisión de quién emite esa criptomoneda, para qué se utiliza, cómo se controla, quién cambia el valor de la criptomoneda, lo dirige una persona, una empresa en sí. O sea, está centralizado esa decisión en esa moneda, ¿no? Entonces, a mí es donde veo que realmente puede haber un problema, no tanto en el punto también de quién puede adquirir las criptomonedas. Estaríamos hablando a lo mejor, y yo creo que vas también por ahí, con el tema, por ejemplo, de lo que llamamos las ballenas, ¿no? De los grandes inversores que manipulan el mercado. Eso es uno de los problemas también sustanciales, pero eso lo tenemos también en otros mercados. O sea, el tema de compra masiva de determinado tipo de activos, del que sea en cualquier tipo de mercado, supone también una potencial manipulación de ese mercado. En estos casos, normalmente, también va a depender mucho del tipo de proyecto ante el que estemos. Porque hay proyectos en los cuales hay una cierta limitación también al número de adquisición de criptomonedas que se puedan tener, o se hace en función de determinados aspectos que van vinculados a la estructura que se quiera también formar o conformar en esa criptomoneda. O sea, que yo veo un poco los problemas en los dos lados. O sea, y hay una palabra que yo creo que es básica y que todavía no hemos dicho, que el tema también es que uno de los puntos esenciales para que haya confianza y adopción masiva es la regulación, que es el punto también, que el problema, y como has señalado tú antes también en estos aspectos, cuando tenemos un mercado que tiene una regulación parcial, como de momento tenemos en las criptomonedas, pues... Pero si reguló el mercado, la criptomoneda pierde atractivo, evidentemente. No, ¿por qué?
no tiene por qué perder atractivo. O sea, el atractivo, una cosa es regular el mercado y otra cosa es que la criptomoneda pierda atractivo. A ver, yo creo que hay mucha gente que se piensa que las criptomonedas sirven solamente para lavar dinero. No. O sea, de hecho, cuando dicen, vamos a ver, las transacciones de Bitcoin son anónimas o seudónimas y son, vamos, si te roban los Bitcoin, no sabes, o sea, nunca te pueden, o desaparecen esos Bitcoin, nunca te los van a poder encontrar. Eso es mentira. Eso es mentira, primero porque toda transacción que se haga con criptomonedas en la blockchain es trazable. Y se puede llegar a saber la identidad, igual que se puede saber una identidad IP de una dirección en cualquier otro levito cibernético, se puede llegar a saber la wallet, o sea, el dueño de la wallet donde están las criptomonedas que te han robado. De hecho, aquí, por ejemplo, en España tenemos un caso bastante reciente de la Guardia Civil que ha recuperado unos cuantos millones de criptomonedas robadas, etcétera, etcétera. Cada vez más, y este es el punto también interesante, se establece, sobre todo para el tema de confianza internacional, y de hecho tenemos ya regulación y proyectos de regulación internacional con el punto de identificación de las partes en una transacción, sobre todo con el tema de lavado de capitales y financiación del terrorismo, etcétera. Hay mucha regulación internacional ya existente, más aún que va a haber, sobre todo de este tema de trazabilidad de las transacciones. A ver, yo pierdo mi PIN de mi tarjeta del banco. Y voy al banco, voy a la Caixa y digo a mi oficina, mira, he perdido el PIN, pues deme su DNI, miran, tal, le enviaremos a su casa, etcétera. Bueno, y recupero mi cuenta. Yo hago una inversión en criptomonedas y pierdo mis claves. ¿A quién reclamo? ¿Dónde voy a buscar mi PIN? Hay opciones. Hay opciones. ¿Hay opciones, Luis? Si estás online, ¿no? Si tienes una wallet... no solo, espera. Es más complicado si pierdes el... Sí, a ver, hay dos... Sí, claro, eso sí. O sea, no siempre se puede, pero sí que hay cada vez más opciones. De hecho, es que hay todo un mercado ahora mismo que, bueno, a veces funciona, a veces no funciona, pero hay un mercado de hackers para el tema de conseguir las claves. O sea, tengo que llamar a un hacker. Claro, llamar a un hacker. Tengo que llamar a un hacker para oye, búscame mi clave. No, ¿Es este es el punto. ¿O es una leyenda urbana eso es simplificarlo mucho. Eso es, o sea, no es un hacker que esté en la underworld ahí metido en la darknet y tal, no, son empresas que lo que hacen es ayudar a esto. Pero independientemente de esto, porque sabía que el chistecito iba a ir, lo sabía. No, aparte de eso, cada vez, además, esto es algo recurrente también, o sea, esto es una cosa que, cuando uno piensa en el ecosistema cripto, muchas veces se piensa en pues, gente que lo único que quiere es estar frotándose las manos y conseguir ahí dinerito de la gente. ¿Qué va? Hay proyectos muy sólidos y gente que hace cosas muy, muy interesantes, como podemos hablar posteriormente. Vamos a las cosas interesantes. Pero, espera, solamente como esto. Ya hay sistemas, hay determinado tipo de wallet que te permiten recuperar tus claves. Son lo que se llama, lo que se hace como una especie como de sistema de social recovery de las plataformas, de las claves. En lo que hacen es, tú tienes tu firma, que te permite hacer la transacción, y luego hay otras 2 o 3 firmas que tienen personas que son como guardianes, como para hacer un poco la similitud, como el autorizado en la cuenta corriente, básicamente. O sea, en vez de esas personas no pueden hacer ninguna transacción con tu cuenta, pero sí tienes, en el caso de que tú tengas la cabecita pues donde la tengas y no puedas recuperarla, no te acuerdes de la clave, y aparte que hay sistemas también de recuperación, bueno, te permiten también, utilizando esos custodios, esos guardianes, ¿no?, acceder a tus claves. Y esto se ha desarrollado precisamente por toda la polémica que ha habido de ay, mi marido ha fallecido, ¿qué hago yo ahora? Que ¿dónde habrá dejado? O mi mujer, me da igual, ¿dónde ha dejado las claves de esto? Entonces, pues hay una manera que es muy tradicional y arcaica de hacerlo, que es escribirlo en un papelito y guardarlo en tu casita donde nadie te lo quite, pero si esto no funciona, hay maneras. Donde está la llave de la caja fuerte, ¿no? Exacto, es un poco ese el punto también. Y el tema es que normalmente, bueno, no voy a hacer publicidad en ninguna, hay determinadas cripto wallet que ya tienen integrado esto, ¿no? Y cada vez se está intentando adoptar de una manera más masiva precisamente por estos problemas. No, evidentemente el sistema o el mercado va evolucionando, evidentemente va mejorando, ¿no? Y va incorporando regulación o va solucionando aquellos problemas que el usuario detecta, ¿no? Lluís, la criptomoneda es la manera de que nuevas capas sociales accedan a un sistema financiero, que a lo mejor pues, está vetado todavía para muchos. Pues sí, yo creo que faltaría formación financiera y formación también digital.
porque si estamos viendo, o sea, tenemos smartphone que tiene casi todo el mundo, este país, o sea, tenemos la base, pero hemos visto que hay una brecha digital, por ejemplo, con la gente mayor, lo hemos visto en la banca, ¿no? Hace poco. Estamos discutiendo ahora mismo la supervivencia de las cartillas o no, ¿no? Para mucha gente las cartillas todavía son básicas, o sea, si todavía no hemos hecho. Yo creo que estamos en plena contradicción, ¿verdad? Porque Claro, estamos en plena extremos, ¿no? transición. No, Y yo creo que por una parte hay un sistema pues, que están languideciendo. España venimos también de un sistema bancario que tenía muchísimas oficinas. Yo no voy a la oficina bancaria desde que vivo en Madrid, o sea, desde que estoy en España no he ido nunca. En Bruselas había ido por burocracia, pero no voy ya. O sea, está cambiando, estamos en plena transición. ¿Puede ayudar a nuevas capas a acceder? Pues sí, porque había bastante exclusión financiera y sobre todo en países pues de África, del sudeste asiático, por ejemplo, que puede ser una oportunidad para que puedan acceder a finanzas con su wallet y con una moneda digital. El problema es, ¿qué moneda digital? Y ahí estamos otra vez, ¿no? En el tema de regulación. ¿Queremos regular las criptomonedas o queremos regular una moneda digital soberana? Porque la moneda es parte de soberanía de un país, básica, o de una unión de países, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos el Banco Central Europeo trabajando en el euro digital, pero el otro día me fijé en que hay 111 bancos centrales trabajando en sus monedas digitales, lo cual te está diciendo, ostras, te está diciendo dos cosas. Uno, esa tecnología me interesa, es interesante y por ahí van las cosas. Y dos, quítate tú. O sea, quiero estar yo. Es que entonces, el poder lo da la capacidad de emitir dinero, ¿no? Y claro, la capacidad de emitir dinero la tienen los bancos centrales, el tema ¿no? Es que, en este momento. Sí, el tema es que el punto sobre todo es un poco esa idea de cuando los bancos centrales han puesto las pilas, es con los stablecoins. Para 2026, ¿eh? Sí, bueno, el yuan esta mañana estaba ya, que está a puntito de salir y yo creo que va a ganar la carrera al dólar digital y al euro. Pero el tema, sobre todo, cuando han empezado a ver un poco esta idea de esto interesa, es con el tema también de una cosa que es básica, es la competencia, o sea, la competencia entre en un mercado que tradicionalmente ha sido bastante estanco, que es el tema de las divisas. Básicamente, cuando yo tengo una stablecoin, pues yo decía antes de las stable, que son las que más han sido, que de momento está ahí en el viso del regulador, y bueno, ahora hago luego un pequeño inciso de un reglamento que va a salir dentro de poquito también respecto a estos temas, pero el punto es que, a ver, yo tengo una moneda y esto, pues en países, por ejemplo, desbancarizados o con una bancarización o con problemas también de sus divisas, como puede ser Argentina. Argentina es uno de los países que más criptomonedas utiliza. Turquía, por ejemplo, Turquía también. Bueno, y podemos... básicamente, ¿por qué? También pues porque el peso, en el caso, por ejemplo, de Argentina, el peso argentino pues, no es una moneda que sea muy tal, tiene también todo el problema de bancarización que tiene, tal, y muchas veces se utilizan las criptomonedas, estas stablecoins, que van muchas veces referenciadas al precio del dólar, es decir, pues a veces incluso en paridad, que te vale pues una criptomoneda $1. Entonces, el equivalente, pues dice, puedo hacer la transacción, la persona que hace la transacción conmigo está segura porque esto está respaldado, no por el Banco Central Americano, sino por esa idea de esa seguridad, ¿no? Que ese precio no va a oscilar. Y entonces, claro, cuando un banco central ve esto y ve, oye, pues esto a lo mejor vamos a ir tendiendo un poco a esta idea de, en vez de utilizar euros para transacciones digitales en la web 3.0, que hacia eso vamos, aunque todavía no estemos digitalizados, vamos hacia eso ya, ¿no? Entonces, pues vamos a intentar también un poco, no frenar, pero al menos entrar a competir en esto. Es la manera, o sea, la diferencia fundamental entre una moneda digital de un banco central y una criptomoneda, y lo ha dicho perfectamente, es que la moneda digital está respaldada por un Estado. O sea, va a ser, igual que yo tengo el euro que has ido a buscar esta mañana, ¿no? El euro, pues yo lo voy a tener, mi euro digital, voy a poder comercializar con él. No es tanto una inversión como una moneda de curso legal tradicional. Claro, ¿no? Yo ahí le veo, la utilidad lo veo, por ejemplo, cuando vives en un país corrupto, por ejemplo, sí. Cuando vives en un país donde la moneda oscila, donde tienes una hiperinflación, por ejemplo, ahí lo entiendo. Luego, para colectivos vulnerables, por ejemplo, me acuerdo de un proyecto que se presentó en el Mobile World Congress en el 18, o el 17, no me acuerdo, que era de un colectivo que hacía una moneda para el colectivo LGTB, que, por ejemplo, que vivía en países donde estaban oprimidos y donde necesitaban que no se supiera que están recibiendo fondos del exterior, o por ejemplo Ucrania. Claro, todos estos casos entiendes que es súper útil.
pero también piensas, no puede hacerse con una moneda respaldada por un país, que sabes que hay detrás, no sabes que hay una economía, sabes que hay unas exportaciones, que hay una balanza de pagos, es decir, que controlas un poco las variables macro a la hora de tener que enfrentarte a la moneda. O sea que vamos a ver el euro cripto. Sí, Hemos visto la peseta, visto el euro y ahora voy a tener en mi bolsillo, bueno, en mi bolsillo no, pero sí en mi móvil tendré euros criptos. Los que estamos aquí podremos manejar, ¿crees que podremos manejar pronto criptomoneda en euros? Pronto, en función de la prisa que se quiera dar también para la programación. Vamos a ver, ahora mismo a nivel de finanzas digitales, en la Unión Europea está todo un paquete de finanzas digitales, que de hecho ya ha habido varios reglamentos que han sido aprobados, muy vinculados con la tecnología descentralizada. De hecho, pues el año pasado, a finales del año pasado, se aprobó un reglamento de tecnologías para las infraestructuras de tecnologías descentralizadas. Estamos también en lo que les mencionaba anteriormente, que es el reglamento del mercado de criptoactivos, que se focaliza precisamente en las stablecoins y en otro tipo de criptoactivos que se llaman los utility tokens, que sirven pues, para poder participar en proyectos y que sobre eso volveremos, que las criptomonedas también pueden ser eso. O sea que como criptomoneda cabe mucha cosa, ¿no? Entonces, básicamente pues estamos ahí y el proyecto del euro digital es que ya llevan anunciándolo tiempo, me consta que se está trabajando en ello y el tema es que pues en los próximos años, sí, o sea, 2-3 años. Hay un tema que no acabo de comprender. Si tengo un euro avalado por un banco central y por un gobierno con el que puedo hacer transacciones, ¿para qué me sirve un cripto o un euro cripto, vamos a bautizarlo de alguna manera, que también está avalado por un banco central, ¿no? Pierde ese... pasa por intermediarios, ¿no? Exacto. O sea, hay una cuestión aquí también, es el punto interesante de todo esto. Cuando hablamos de la blockchain, hablamos de las criptomonedas, esto es un ecosistema que permite ya no solamente crear estas criptomonedas, que es como una capa, es como un producto de todo lo que se puede hacer, sino luego desarrollar una serie de proyectos interesantes, de crear, pues, por ejemplo, y esto es que son temas un poquito técnicos, pero voy a intentar explicarlo de la manera más sencilla posible. Yo, si quiero crear un NFT, por ejemplo, si ustedes quisieran, cualquiera de ustedes, se hace una fotografía y dice, pues me gusta mucho y quiero hacer un NFT de esta fotografía. Un activo digital sería, sí, ¿no? Sí, un cuadro, la fotografía digital. Un cuadro, y la quiero crear, pues quiero hacerla con lo que se llama minterla en la blockchain, crear ese activo digital para poder comercializarlo. Pues si alguien me la quiere comprar, pues mira, mi tamaño, así obtengo una rentabilidad. Yo solo tengo que hacer, puedo elegir en qué blockchain lo quiero hacer, pero normalmente donde se hace es una red de blockchain que se llama Ethereum. Y para poder hacerlo en esa red de blockchain que se llama Ethereum, yo las comisiones que voy a tener, si lo quiero comprar o si lo quiero vender, normalmente no, siempre lo voy a tener que hacer en esa criptomoneda. ¿Por qué? Porque de momento técnicamente no se puede comprar directamente con euros. O sea, yo para poder comprar, si ustedes quisieran mañana comprar un NFT de, yo qué sé, de un de cualquiera, por no poner un nombre, ¿no? Una foto de yo qué sé, o un cuadro de un artista famoso, me da exactamente igual. O sea, y veo, pues, NFT de tal en internet, ¿no? Yo, para poder hacer esa compra, si ustedes lo quisieran hacer, lo primero que tendría que hacer es tener un wallet digital, comprar una cierta cantidad de monedas de Ethereum para poder comprar ese NFT famoso. ¿Por qué? Porque la transacción se hace dentro de esa cadena de bloques. Miren, es muy fácil si ustedes conocen un poco el sistema bancario. Ustedes pueden pagar en los mismos sitios con Visa y con Mastercard. En muchos casos no, o con American Express, ¿no? Son estándares distintos. O sea, pues es un poco, haciendo un paralelismo un poco amplio, ¿no? Sería un poco lo mismo. O sea, yo para poder pagar en un determinado tipo de activo necesito también estar asociado con una serie de reglas, de estándares técnicos que son necesarios. Y es un poco esa idea también. Y las criptomonedas, aparte de para poder especular con ellas y para tal, a ver, esto surge, y esto pues tú lo has descrito perfectamente antes, surge con la idea también de salirnos del sistema bancario tradicional, que ahora estamos volviendo otra vez al sistema bancario tradicional un poco, porque esto no... O sea, pero el punto es eso de buscar la descentralización, buscar crear un medio de pago que estuviera fundamentado en la confianza entre
En esa confianza que crea un sistema informático, que crea la descentralización, y esa era un poco esa idea. Dirán ustedes, es completamente utópica. Bueno, pero está ahí y se llama Bitcoin y tiene el peso que tiene en el mercado, ¿no? Y eso pues, tiene unas connotaciones muy interesantes, ¿no? Pero a lo largo de todos estos años se han ido desarrollando muchísimos tipos de criptomonedas, muchísimos tipos de blockchain, de redes, que permiten crear muchos activos digitales, muchos comercios nuevos, muchos modelos de negocio diferentes. Y estas criptomonedas, en sentido amplio, por ejemplo, los criptoactivos, los que llamamos los utility tokens, y me estoy poniendo muy técnica, pero estos se llaman así, los tokens de utilidad, pues permiten, por ejemplo, acceder a la... O sea, si yo tengo una empresa, financiarla. Buscar financiación, o sea, no es sola, igual que pasaba cuando... A ver, ¿por qué se crea en países subdesarrollados? Bueno, o con problemas de bancarización, vamos a llamarlo así. ¿Por qué tiene tanto éxito tanto soluciones fintech, como es decir, los medios de pago en el teléfono y todas estas cosas, los operadores móviles ofreciendo medios de pago o de financiación y las criptomonedas? Pues porque necesitan dos cosas, pagar y obtener financiación. ¿Y eso quién lo hace normalmente? ¿De dónde obtenemos el dinero y de dónde obtenemos la financiación? De un banco. ¿Un banco? Si yo no puedo acudir a un banco o no quiero acudir a un banco, busco vías alternativas. Esto se hizo ya con todos los medios de pago fintech que llamamos, de finanzas digitales, y la blockchain es un medio de conseguir eso también. Y las criptomonedas son un medio de conseguir eso, por eso digo, o sea, yo si no tengo euros en mi banco no me va a dar euros digitales, ya no voy a poder comprar euros digitales. Y si yo quiero comprar dólares, voy a poder comprar dólares igual que los puedo comprar ahora, ¿no? Pero es ese punto, o sea, es la diferencia entre una moneda y un instrumento que sirve para algo más que solamente eso. Luego ya veremos qué características tiene al final el euro digital y cómo está todo, cómo queda configurado, pero es un poco esa idea, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, si queremos invertir en criptomonedas, ¿esperamos a que los bancos centrales lancen las suyas propias? No. Yo no voy a aconsejar a nadie invertir en criptomonedas, la verdad. No. Ni tan siquiera con los bancos centrales detrás. No aconsejaría invertir en nada porque yo no tengo ni idea de inversión. O sea, eso se llama, es muy peligroso. Sí. Es muy peligroso aconsejar. Yo diría que no se invierta en nada que no se entienda. Es básico entender en lo que estás poniendo el dinero, porque luego ha habido casos, bueno, de gente que ha invertido todos sus ahorros porque le ha dicho a alguien en la comida de Navidad que comprando Bitcoin te ibas a enriquecer, y lo has comprado, o no Bitcoin, o sea, monedas a veces que Luna, por ejemplo, había muchos que estaban en Luna porque vieron que había subido 15 veces y luego se desplomó, es decir, cuidado con estos proyectos. Sí, hay una cosa muy interesante respecto a esto, que es el tema también, y que además yo creo que es una de las claves en regulación, pero clave, que es todo el tema de la regulación de la publicidad vinculada a criptoactivos. O sea, hay dos claves en esto. La educación financiera, que eso, pues bueno, poco a poco, y el tema, sobre todo, del control de la publicidad. De hecho, bueno, ya hay países, España es uno de ellos, milagrosamente, en los que tenemos regulación sobre la publicidad de criptoactivos. Podría estar mejor, sí, pero al menos tenemos algo, ¿no? Esto ya tenemos, por ejemplo, Reino Unido, o sea, por sitios, o sea, Reino Unido, Singapur, España es uno de los que también primero lo hizo. Y el tema, ¿de qué estamos hablando? Y es un poco pues, en la misma línea, ¿no? No de la comida de Navidad, pero la red social, el influencer de turno o la influencer de turno, suelen ser influencers, no sé por qué, normalmente es más rollo Ceballos, no sé. Invierte en cripto y cómprate un Lambo, ¿no? Es un poco esa idea. Y lo que viene a decir, o sea, la regulación, que ya es una circular de la Comisión del Mercado de Valores del año pasado, de enero del año pasado, lo que viene a hacer, aparte de, bueno, si tú eres una empresa que está vinculada a criptoactivos, y haces publicidad, muy bien, ahí se te regula, pero no solo eso, va más allá, y ese es el punto. A toda aquella persona que bueno, no lo dice exactamente así, pero a toda aquella empresa que pretenda hacer una difusión, una publicidad de criptoactivos, tiene que cumplir una serie de obligaciones. Si tiene más de 100.000 seguidores, es necesario que se notifique antes de realizar la publicidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para que la apruebe, y si no se hace, pues tiene una multa, porque aquí sin multa, sin coerción, aquí poca cosa. Y si, aunque no se tengan esos 100.000 seguidores, si se hace publicidad tienes que poner pues, una serie de menciones importantes de que estos son activos altamente especulativos, o sea, una serie de aspectos, ¿no? Y la Comisión
Nacional de Mercado de Valores tiene capacidad de investigación y de sanción también en estos casos. Para mí es uno de los elementos esenciales. De hecho, que hablaremos de ello, el caso FTX, que supongo que ustedes habrán oído hablar, este exchange de criptomonedas que, pues bueno, pues que quebró, por así decirlo, que se dio un concurso, bueno, y que arrastró a muchísimos inversores y que ha supuesto pues uno de los cataclismos también del criptoinvierno, básicamente, así explicado muy rápidamente. Uno de los puntos también interesantes en este caso es toda la publicidad que habían hecho estrellas de béisbol, de fútbol americano, modelos, etcétera, que habían hecho que mucha gente tuviera confianza en ese proyecto, que era un proyecto que no es que las criptomonedas fueran malas, es que la gente que lo estaba gestionando muy mal. Era un exchange que lo que hacía era pues, un exchange centralizado que obtenía esos fondos y luego en vez de pues, utilizarlo de una manera pues, consecuente con la obligación que tenía con sus clientes, se invertía de una manera completamente pues, malversando fondos, por así decirlo, ¿no? Entonces, y eso pasa también en banca tradicional, o sea que eso no... Pero como simplemente para decir esto, el punto era, sobre todo, aparte de todo este problema que hubo en ese aspecto, el tema de la publicidad, que para mí es esencial, porque es que hay muchísimas cosas que uno escucha de gente que no tiene ni idea, pero ni idea de política financiera, que yo con todos mis respetos, los futbolistas saben muy bien jugar al fútbol, pero yo no me meto a jugar al fútbol. Por las promesas de ganancias rápidas, claro. ¿no? Y supongo que se hablar a través de por redes sociales, con el mismo lenguaje, ¿no? Acercarse a los jóvenes. Antes hablábamos de las estadísticas, ¿no? La gente joven quiere invertir, uno llama al otro, no he ganado tanto, quiero invertir, el mensaje del influencer, bueno, y sobre todo la ganancia rápida. Desconfiemos, ¿no? de la ganancia rápida o de la rentabilidad, ¿no? Elevada y de manera rápida. Sí, y además... Y fíjate que ocupan en la publicidad han ocupado buena parte del espacio que dejaron las casas de apuestas. Exacto. Y fíjate que el Banco Central Europeo, hay dos aproximaciones, bueno, hay muchas aproximaciones de cómo regular esto, pero el Banco Central Europeo es la más estricta, es decir, vamos a regularlo como si fueran juegos de azar, porque es verdad que metes ahí el dinero y seguramente mucho inversor minorista lo hace así, o sea, pensando que es especulación pura muchas veces. Y es como quiere regularlo, como ha dicho que quiere hacerlo el BCE, lo ha dicho Fabio Panetta, es un consejero, digamos, que seguramente es el más detractor, pero es el que lo está llevando también el proyecto de euro digital, ¿no? Y luego hay países también más duros, hay China, por ejemplo, que lo ha prohibido directamente, la Unión Europea que lo está regulando, ¿no? Como decías, o que está en proceso de... Y dentro de la Unión Europea hay diferencias. Yo me acuerdo que la primera vez que llegaron las stablecoins en Bruselas, era un papel, que no era un non-paper, era un papel de posición de los países, y hubo apoyo porque decían, el papel no se aprueba, España está en contra. Y dices, ¿cómo está en contra? Pues ha sido de los que lo ha promovido. Y era porque se tenía que poner so-called stablecoins, o sea, las llamadas, o sea, como diciendo, nosotros no vamos a reconocer esto, pero sabemos que hay que regularlo. Y había Suecia, que está más por no vetarlo del todo, porque hay una parte de innovación y de startups que no se puede perder, y países que son más proclives a endurecer, igual España está entre ellos, ¿no? Entre los que quieren una legislación más dura. Luego hay el caso de El Salvador, que ahora ha puesto como moneda en curso el Bitcoin, que me parece una locura, pero porque respalda su cambio en dólares y no creo que El Salvador esté en disposición de asegurarlo en el caso de que haya retirada de moneda, ¿no? Y dentro de todo ese encaje habrá que buscar... Es que son muchos aspectos, ¿no? Por un lado tenemos la problema parte fiscal, sobre todo, también. Sí. Hay una parte que es la parte como micro, por así decirlo, es decir, del pequeño inversor que quiere, pues, o la persona, el usuario, ¿no? El usuario cualquiera, landa. Que por un lado pues tenemos una serie de problemáticas que podemos abordar ahora mismo si queréis, y por otra cosa la parte macro. O sea, la parte de El Salvador era más el tema del riesgo con la deuda, con el tema de... Porque El Salvador lo que hizo, y esto, paréntesis solo, lo que hizo fue comprar Bitcoin y que establecerlo como moneda de curso oficial. Cuando un país compra con deuda, Claro. se endeuda también. El problema que había, que por eso el Fondo Monetario Internacional les dijo, cuidado aquí, que tenéis deuda vosotros, ¿cómo nos la vais a pagar? Entonces era un poquito esa idea también del respaldo también a la deuda. Esto de hecho, creo que la prima de riesgo ya es de las más elevadas del mundo. Estos son pero eso es una cuestión ya como más macro, ¿no? Pero el tema, por ejemplo, ya del tema de, bueno, sí, o sea,
la idea esta es como muy radical, lo de considerarlo como, además que es de las primeras cosas que te encuentras, los primeros documentos del Fondo Monetario Internacional, pues esa idea también, no solamente el Banco de España, sino el Fondo Monetario Internacional, decir, no, son como juegos de azar. Bueno, el tema es que ahora lo que hay, o sea, y la aproximación que tenemos ahora mismo en Europa respecto a las criptomonedas, y por eso decía, es que el reglamento está a punto de aprobarse, de hecho tenía que haberse aprobado a finales del año pasado, el reglamento del mercado de criptoactivos, regula no todas las criptomonedas, pero las que han considerado como más, tanto ya más desarrolladas como más, entre comillas, problemáticas, podríamos decir, o más, no sé si problemáticas, pero bueno, que han considerado que son las que son necesarias regular y establece una serie de parámetros, ¿no? Que entre ellas están las stable tokens que decíamos, o sea, se habla de 3 tipos de criptoactivos, uno son los utility tokens, que son esos criptoactivos, ya podemos incluso llamarlos criptomonedas, aunque no me gusta, pero bueno, son activos, ¿no?, que te permiten pues, acceder, o sea, a un determinado beneficio, plataforma, etc. O sea, hay bastantes, ¿no?, en la actualidad, o un determinado derecho, etc. Y luego están 2 tipos de stablecoins, unas que son las que están referenciadas a una moneda fiat y las que están referenciadas a un conjunto de activos o un conjunto de monedas, etc. Y eso es lo que regula este reglamento expresamente, o sea, no es... ¿Y es suficiente, Vanessa, esa regulación? Pues veremos, esto habrá que ver. O sea, lo primero es que sin ver cómo se... A ver, lo que hace es realmente... A ver, suficiente no es porque no es omnicomprensiva. Hay cosas que no quedan reguladas por esto porque tampoco es el momento a lo mejor ahora mismo de regularlo. Hay que ver también cómo se desarrolla el mercado y esto es un poco en la línea que hablábamos antes. Cuando empezó Bitcoin, en el 2008, hubo un hype, como está viendo ahora con la inteligencia artificial. Hubo un subidón de, bueno, ahora todo va a ser esto. Bueno. Entonces, como todo lo que sube muy rápido, esto además en tecnología está lo que se llama el ciclo de Garnier, que siempre es un subidón muy rápido, es el hype este, luego ya empieza a caer porque dice, bueno, esto como pasó con las .com en su momento, que esto, o sea, con las empresas... con las empresas de Internet pasa un poco lo mismo, ¿no? Y luego ya baja y ya se queda en una cosa más normal, ¿no? Estamos un poco en ese momento empezando a estar ahí. Hay mucho desarrollo muy interesante de toda una serie de ecosistema alrededor de este tipo de criptoactivos que son lo que se llaman las finanzas descentralizadas, las DeFi, que eso ya es más complejo todavía, ¿no? Pero hay muchísimos proyectos muy interesantes, muy... que son de personas que no quieren estafar a otras, que quieren hacer proyectos serios y que quieren regulación, que es que muchos de ellos dicen, oye, necesitamos también saber yo dónde tengo que declarar, a qué ley me tengo que someter, porque no quiero tener problemas después, ¿no? Y esto pasa. Pero bueno, como os decía, el tema de cuando estamos hablando de todo este tipo de mercados, es que pues, también son mercados innovadores y lo que no se puede hacer, y esto en todos los documentos además, hay 2 documentos súper interesantes del Fondo Monetario Internacional de finales del año pasado, en el que te habla tanto de las criptomonedas no respaldadas, como puede ser Bitcoin, etc., y las stablecoins, que en ningún momento dice que prohibirlas. En ningún momento dicen, no, esto no. Lo que te pone son todos los riesgos que puede haber. Y es necesaria una regulación, sí, pero una regulación adaptada y que no asfixie la innovación, porque también dinamiza mercados. Esto hace que la gente se ponga las pilas. Entonces, pues es un poco esa idea también de que esto todavía está en proceso. Estamos acompañando la tecnología, que muchas veces parece que tenemos ganas de correr, o sea, esto parece como los niños. La tecnología corre mucho. Sí, pero no tanto. Va mucho más rápido que ya no te digo que la regulación que va detrás. Pero que no tanto, de va verdad. más rápida que nosotros. Sí, más rápida que el legislador siempre ha ido. Siempre. Pero el tema también, y esto es una cosa que en los foros jurídicos cada vez hablamos más, es que es necesario por parte de los legisladores, y en muchos sitios se hace muy bien, que haya gente con conocimientos técnicos también. Tú esto no lo puedes hacer. Yo cuando hago un smart contract o cuando trabajo en estos temas, yo tengo que tener al lado una persona que sea un ingeniero informático o un arquitecto de sistemas y me vaya diciendo, oye, ¿esto cómo lo hacemos? ¿Y esto qué significa? ¿Y esto tal? Porque si no entiendes eso, que es lo que pasaba, por ejemplo, con los NFTs, que al principio no los entendía nadie, y no era tan... Los técnicos los entendían todo, lo tenían todo clarísimo, lo que significaban, para qué valían y tal. Del mundo jurídico, os puedo poner ejemplos, ¿eh? O sea... Pero ese es el punto también, y esto, pero se habla en todos los foros también de esa necesidad. Aquí en España, queramos o no, hay gente muy buena
a nivel legislativo y a nivel de técnica legislativa, no estoy hablando de partidos políticos, estoy hablando de quién hace las leyes, quién estudia y quién establece también los marcos en los que hay que trabajar, ¿no? Que van acompañando técnico y jurista. Y ese es el punto, o sea, esa idea también, y bueno, y los medios de comunicación también, esa idea de acompañar. Pero ponte, porque por ejemplo hablamos de FTX, por ejemplo, antes, que es un monstruo, hay otras plataformas que son verdaderos monstruos. El valor de esa plataforma creo que eran 40.000 millones de dólares, que es como el Santander, por decirlo de alguna forma. Entonces es un monstruo, entonces tú entras dentro y te encuentras un bosque de productos que dices, ¿por dónde empiezo? Empiezo por el token que tienen ellos, empiezo por el fondo que tienen, por los préstamos que tienen, por el modo que tienen de staking, de generar dinero. Es un bosque, o sea, ¿cómo empiezas a regular todo esto? Ellos hablan de autorregulación, pero autorregulación ya sabemos que es no regulación. Por lo tanto, el legislador... Es que puedo vivir además en criptomonedas, ¿no? Me puedo comprar un piso en cripto, puedo empezar a hacer... Comprarte un piso en Pues creo cripto, que sí. España creo que es el país sí, que más sí. propiedades tiene, ¿no? Yo creo en criptomonedas. Otra cosa es que luego tengas que registrarlo de manera normal, o sea que... ¿Y que puedo hacerlo? No, sí. ¿Puedo registrarlo? Puedo, sí. Si el notario, o sea, el notario lo único que va a hacer es tomar acta, o sea, esto, pero es que se hace ya, o sea, tú... No quiero decir que se haga todos los días, pero simplemente es tú cuando vas, dices, por ejemplo, imagínate que tú me compras una casa, ¿no? En Bitcoin. Bitcoin sabemos que el valor oscila, entonces hay que establecer el momento, el día en el cual se realiza la operación de compraventa y el precio al cual, o sea, el valor del Bitcoin en ese momento es el que operaba en el día de realización de la compraventa y eso se certifica en la escritura que hace el notario, igual que te pone, pues se vende la casa por tantos euros, se vende, pero en Bitcoin y punto. O sea, y eso no tiene una dificultad mayor, simplemente luego, pues a nivel de declararlo, tienes que declarar que tienes las criptomonedas, porque en España este año ya se tienen que declarar, no es el año que viene, es este año. ¿Es este año? Sí, no, eso ya fue la regulación, sí, el 720 es muy bonito ese. Pero el tema es eso, ¿sabes? O sea, que el punto es que se puede operar en criptomonedas porque además en nuestro ordenamiento jurídico, en España ya en el 19, el Tribunal Supremo, aunque no reconoce que es una moneda de curso legal, ni mucho menos, no se dice eso. Se dice que es un medio de pago, que es distinto. O sea, hay una sentencia del Supremo del 19, que era por un tema de estafas de criptomonedas y tal, pero entra a definir qué puede entender como esto. Y habla de que es un medio de pago, siempre y cuando las partes implicadas en la transacción lo acepten como medio de pago. Pues como cualquier cosa, ¿no? O sea, y el tema luego también es que el valor de ese medio de pago depende de la oferta y la demanda en los exchanges, no es un valor fijo. Ese es el punto también que hay que tener en cuenta. Oye, en todo este contexto, complicado contexto digital, ¿qué papel auguráis para la banca tradicional en el futuro? Adaptarse a morir. La banca siempre gana, ¿no? Sí, también. Además, bueno... Sí. Yo creo que la banca se ha estado mirando el tema de la banca, en parte ha entrado también en el juego de las criptos. Y hay alguna entidad española que ha entrado desde su sede en Suiza, por ejemplo. No lo ha hecho en España, pero desde su sede en Suiza lo ha hecho. Aparte de eso, yo creo que se lo ha estado mirando. Es verdad que no ha entrado en pleno porque ha visto que tenía un riesgo altísimo y a nivel regulatorio también eso le iba a penalizar mucho, pero sí hemos visto, por ejemplo, que cuando vimos la quiebra del exchange de FTX, que estaban ahí fondos de inversión como BlackRock, que no entraba apenas o JP Morgan, por ejemplo. Sí, habían hecho fondos de inversión. Yo creo que la tecnología blockchain va a entrar y está súper interesada y todos están muy interesados los bancos. Y yo creo que incluso deben estar, seguro que están explorando y, por ejemplo, cuando hubo el gran boom de las fintech, compraron fintech, o bien compraron o bien desarrollaron sus productos propios. Y la banca española también salió con Bizum para hacer frente a las fintech y lo hizo con bastante éxito, porque Bizum es un producto bastante exitoso, ¿no? Entonces yo creo que la banca se adaptará. También es verdad que ahora es por un momento otra vez de la banca un poco complicado estos días. Veremos cómo acaba este capítulo, pero... Yo creo que estamos, además, es lo bonito de estar en este momento, es un momento complicado, pero es un momento de transición, yo creo que interesante también, porque estamos viendo un poco esa idea. Decía, por ejemplo, el tema de los bancos, cuando todavía el tema cripto no ha entrado porque no, pues, lo has explicado perfectamente bien,
Pero hay una parte que sí que están empezando a explorar mucho, que es el tema, y esto ya también otro palabra más, ¿no? La tokenización de depósitos, es decir, de pues, los depósitos que tienen con sus clientes, buscar otras vías también de explotación. Ya saben ustedes que los bancos obtienen pues, su rentabilidad, por así decirlo, también pues, los negocios que hacen con los depósitos. Entonces, esa idea también de tokenización de depósitos y de la utilización en la nueva web 3.0 y en esto que nos va a venir después. O sea, es que, a ver, el tema de los bancos... Un poco de miedo, ¿eh? La tokenización de los depósitos. No te creas. Porque si usarlos ya para comprar bonos americanos ha resultado ser peligroso. Pero eso... No quiero ni pensar. Es que a quién se le ocurre. Y además, no, es que el problema que ha habido, lo que estamos hablando, por si acaso, bueno, supongo que más o menos lo conocen ustedes, estos últimos días que ha habido el colapso, colapso por llamarlo de alguna manera, sí, del banco Silicon Valley Bank. Y lo que tenía es un banco de la normal, no es una cripto nada, o sea, no es cripto nada, porque se ha asociado mucho con las criptomonedas, pero es que era un banco que se utilizaba por muchas tecnológicas, incluidos proyectos que también operaban con criptomonedas, pero es un banco tradicional, autorizado, tal. ¿Qué pasaba con este banco? Básicamente que los depósitos que tenía, en vez de diversificarlos, lo que había hecho es comprar deuda. Bonos del Tesoro americanos, básicamente. Muy inteligente por su parte, pero bueno. Creo que el 65% del total. Sí, una barbaridad. Entonces, ¿qué pasa? Que en los últimos años sí que ha habido una buena rentabilidad por el contexto económico en el que estábamos, pero sobre todo desde el año pasado ha habido una reducción muy importante, los tipos de interés han subido y no son tan rentables. ¿Qué pasa? Empieza a haber retirada de fondos masiva, empiezan a intentar y ha colapsado básicamente, es un poco esa idea, ¿no? Básicamente por no diversificar, también había leído yo esta mañana que llevaban sin responsable de riesgos, no sé si eran 8 meses, o sea, una cosa desastrosa. Hay un fondo de mala gestión, ¿no? Claro, totalmente. O sea, es que cualquier persona que entienda un poquito de banca, que veas que un banco tiene depositado esa cantidad en bonos del Tesoro y que no diversifica, y bueno, y muchos de los que han perdido mucho dinero son fondos de inversión que tenían, y empresas que tenían todos sus, bueno, no todos, pero gran parte de sus fondos depositados en un solo banco. Esto es una cuestión, hay que diversificar también, o sea, son cuestiones también, pero de educación financiera normal, ¿no? Básica, ¿no? El tema con los bancos respecto a las criptomonedas y todas estas cosas es que lo que decíamos al principio de la charla, ¿no? Los grandes perjudicados, por así decirlo, con todo esto son los bancos, las entidades financieras tradicionales. ¿Por qué? Porque lo que permite es eliminar intermediarios. Yo si quiero pagar no tengo que pagar, o sea, yo voy de wallet, o sea, con el euro digital, no estoy hablando ya de criptomonedas, el euro digital es de wallet a wallet, yo no necesito tener una cuenta corriente en un banco para poder hacer una transacción. Lo que nos va, o sea, la tecnología esta nos permite estas cosas, ¿no? Entonces, el tema es que no es necesario, como ustedes saben ahora mismo, yo si hago una transferencia, por mucho que utilice Bizum, etcétera, pues sale de mi banco, tengo que tener una cuenta corriente y va a otro banco. Muy bien. Ahora mismo, cuando estamos hablando incluso en transacciones de monedas digitales de bancos centrales, es de wallet a wallet. No es necesaria una entidad financiera tradicional para hacer esta transacción. Entonces, van a tener que cambiar modelo de negocio un poquito y ver también, pues, quedarse más para otro tipo. Van a tener que adaptarse. Y eso es lo que me parece muy interesante, muy interesante. Sí. Llevamos 1 hora de conversación, aunque ustedes no se lo crean, yo no me lo creo, pero ha pasado 1 hora. Yo creo que es el momento también de darles a todos la oportunidad. Tienen aquí 2 grandes expertos de que resuelvan todas sus dudas. Así que yo ya veo palabras, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos a empezar. Sí, sí. ¿Ya está? Perfecto. Bueno, primero, muchas gracias porque estaba muy interesante. No le oímos muy bien. ¿Ahora? Ahora sí. ¿Mejor? Vale, perfecto. Entonces, claro, la cuestión es con el CBDC, cómo son los centros. Esto realmente no es sensible al blockchain, no es descentralizado, es centralizado, ¿correcto? Porque como al final viene del Banco Central, que está realmente utilizando, como ya ha dicho, que realmente los bancos van a tener un problema porque al final lo van a sacar fuera de este intermedio, ¿vale? Y estamos viendo ahora mismo justo los últimos días que está pasando en Estados Unidos al respecto de los bancos y que la Fed
con el Fed Now, como el Banco Central de Estados Unidos, como están ya empujando el mercado, y este cambio que está pasando ahora mismo en Estados Unidos están dando a ellos la oportunidad de introducir este banco coin central. Y de mi punto de vista, y esto es la pregunta, de mi punto de vista no es un... A ver, la gente dice que es blockchain, pero no es blockchain. Bueno, porque es centralizado, porque el principio de... Bueno, la base de la criptomoneda es de la descentralización y no la centralización. Lo respondo yo. Hay una cuestión que, si me permitís, sí. que voy yo muy lanzada. Es que esto es como mi mantra. O sea, no, porque además esto lo explico muchas veces. Cuando estamos hablando de... Esto es una cuestión un poquito técnica, ¿vale? Pero es que es necesario explicarlo así. Claro. La blockchain es una tecnología que es descentralizada, siempre, la tecnología. Luego, la gobernanza de la blockchain, que es el punto de quién toma las decisiones, puede ser más o menos centralizada. Y a eso voy. Primera cuestión. Cuando hablamos de las criptomonedas de los bancos centrales, no todas tienen por qué ser en blockchain. O sea, pueden ser... O sea, la idea es que se está barajando blockchain como una de las tecnologías descentralizadas, pero hay más. O sea, no digo que todas tengan que ser en blockchain, ni muchísimo menos, pero es una de las tecnologías que se baraja. Respecto al tema de la centralización o no de la blockchain. La blockchain, técnicamente, siempre la estructura que tiene es de registro distribuido, es descentralizada. Pero dentro de las estructuras que se pueden crear, de las arquitecturas que se pueden crear en las redes de blockchain, tenemos redes que son públicas, es decir, que la gobernanza es completamente descentralizada, y podríamos tirarnos 2 horas explicando esto, pero bueno, y luego redes que se llaman redes permisionadas, en las cuales la gobernanza es más reducida, incluso redes privadas. O sea, cuando yo, por ejemplo, le podía poner el ejemplo, MediaChain, IBM, Google está desarrollando también la suya. O sea, son blockchain que técnicamente son descentralizadas, pero que luego la gobernanza es centralizada. Y ese es el punto que a veces también se pierde de perspectiva. O sea, yo puedo utilizar blockchain para crear una transacción, por ejemplo, bueno, por no poner una tecnológica muy conocida, tiene una red de blockchain que comercializa, que permite la trazabilidad, esto no son criptomonedas ni nada, pero que permite la trazabilidad de productos, tanto de productos agroalimentarios como de productos con denominación de origen. Y eso se comercializa en el mercado y es blockchain, es descentralizado, tiene la tecnología descentralizada, pero eso, la gobernanza, quien decide, quien comercializa, etcétera, esa red es esa empresa. O sea, y eso hay veces que se pierde de perspectiva. Cuando estábamos hablando de FTX, FTX es un... Y es que el punto del tema de las criptomonedas, los exchanges y todo esto, es la complejidad técnica que hay detrás. Yo, por ejemplo, en mis clases y en estas cosas, cuando uno hace más divulgación y tal, empiezo, y hay veces que me dicen, ¿pero por qué haces esto? Digo, porque si no se entiende esto, no se entiende lo de después. Explicando la tecnología de manera sencillita. Porque si uno comprende las diferentes capas, las diferentes estructuras y tal, luego puede entender todos los problemas que hemos estado planteando ahora. Por ejemplo, FTX era un exchange que trabajaba en blockchain, pero era un exchange centralizado. La toma de decisiones la tomaba una empresa que tomó malas decisiones, por así decirlo de una manera muy simplificada, ¿no? Pero igual que yo puedo tener una tecnología que sea pues, una red, pues, internet normal, puedo utilizar blockchain para desarrollar mi negocio, decidir lo que quiero hacer, pero luego tengo modelos que son muy interesantes y desde el punto de vista jurídico son brutales, que son sobre todo por las problemas que las rompeduras de cabeza que nos está causando, que son completamente descentralizados, que no son una empresa específica constituida en un país, sino que es una red. Y eso es lo que hacía referencia la persona que ha preguntado, del público que ha preguntado, con esa idea. Pero no tenemos que confundir, muchos stablecoins son centralizadas. Y por eso tenemos en todo este universo lo que son las CeFi en blockchain, que son finanzas centralizadas pero en blockchain, y las DeFi, que son descentralizadas. Ven, todo eso es un universo de color y fantasía aquí, pero bueno, no, simplemente esto, porque es que esto sí que el tema de la gobernanza es uno de los puntos esenciales de cuando se estudia. Por ejemplo, si en algún momento ustedes quieren invertir o analizar un proyecto, el que sea, que esto
esto es como de básico, ¿no? Pero ir a los términos y condiciones, igual que en la página web, ¿no? Dice, oye, La letra Cuando pequeña. total, y ver, Es que ¿dónde lees la está? letra pequeña. ¿Esto es una empresa o no es una empresa? ¿Qué es esto? ¿Es una DAO? Si no lo entiendo, ya lo dejo. Que es lo que estoy completamente de acuerdo contigo. Si no lo entiendes, mejor no metas ahí nada porque a lo mejor sales escaldado, ¿no? Pero el tema es, y sobre todo, ¿y dónde está domiciliado? ¿Y quién, esto está regulado o no? ¿Quién lo lleva? Todo, y eso es una información que muchas veces consta o se puede encontrar, pero claro, necesita una labor de espeleología algunas veces, ¿no? Pero bueno, eso simplemente para... Es que lo de la blockchain y la centralización es interesante, sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. La pregunta que se planteaba era, ¿las criptomonedas han llegado para quedarse? Y aquí esta respuesta yo no la veo reflejada. Me quedan muchas dudas, como las que planteaba la señora Domingo. Y por Masilri hemos dicho que era muy difícil, o casi imposible, recuperar una criptomoneda porque no se sabía dónde estaba reflejada. Desde la mesa se dice que es muy difícil y que no. Hace una semana, en este mismo lugar, se hablaba de las criptomonedas y había una persona que estaba planteando dónde puedo yo alcanzar, dónde puedo encontrar. Y era un caso que has mencionado, se había quedado viuda, de encontrar los certificados de la banca los encontraba, pero de las criptos, ¿de dónde los saco? Y muy preocupada estaba. Salieron a partir de aquí algunos apuntes. Claro que hay unas palabras que las tienes y aquí se quedó. En principio dice que no, pero no se acabó la sesión, que se levanta y dice, ya la he encontrado. Sí, así. Ya he encontrado, me lo había dejado mi marido, escrito en una foto. Fíjate. O sea, sí, que encontró, pero ¿lo hubiese podido encontrar? Aquí me queda la duda. Gracias, muy amable. O sea, hay dos preguntas, si entiendo. Sí. La primera es, ¿podemos, si perdemos el código, la clave, recuperar la inversión en criptomonedas? ¿Sí o no? La primera. Esa es la pregunta. Yo creo que sí puede. Bueno, pero depende también, ¿eh? Uy, Antes ya hablábamos... empezamos. No. Es que es pero una respuesta yo creo que ella lo tiene mucho más claro que yo, pero No. yo creo que, A ver, es que es si una es respuesta- online es mucho más fácil. Sí. Tienes que pedir que te renueven la clave, te van a hacer unas cuantas preguntas, ¿no? Para recuperar que antes te han pedido que ya hagas. A veces te piden pues, una serie de palabras que ordenes, ¿no? Creo que hay algún exchange que lo hace. Tú lo tienes que ordenar como lo dijiste. O sea, sé que tienes que haber hecho un trabajo previo y si no, siempre puedes, yo creo que hay fórmulas para ir recuperando. Si has perdido la contraseña. Luego tú hablabas del hacker, que esto lo controlas tú mucho más que yo. No, a ver... Y a mí la duda que me quedaba es cuando tienes una wallet que no está conectada. Ahí puedes recuperarlo, no puedes recuperarlo. Porque ahora, por ejemplo, con las quiebras de las grandes que ha habido, con la de FTX sobre todo, había mucha gente que decía yo me paso a una wallet fría, o sea, que no esté en ningún exchange o que si va a quebrar, que yo no me vaya, que no se lleven mis criptomonedas con ellos, ¿no? A ver, el tema, estamos un poquito en la misma situación. Es que lo del depende es una respuesta muy jurídica. Esto es muy de abogado para no pillarle los dedos, ¿no? No, pero ahora explico esto. No, pero es que depende de una serie de circunstancias. Aunque sea, a ver, hay dos cosas. O sea, cuando estamos hablando, por ejemplo, de un exchange que sea... A ver, el tema es, ¿qué tipo de wallet queremos? Una wallet en la que yo tenga todo, que yo sea soberano de todas mis claves, que nadie más las pueda saber, que nadie pueda entrar en una base de datos y piratear esa base de datos y sacar las contraseñas, que es el punto de este tipo de tal, o que realmente eso esté centralizado en un sistema. Si pasamos ahí determinado tipo de exchange de criptomonedas, que sí que tienen ese sistema de poder recuperar claves, que eso pues no es lo más ortodoxo en este mundo criptográfico, ¿no? O sea, sí los hay, pero bueno. El tema es que normalmente, por ejemplo, en MetaMask, en cualquier cripto wallet, así un poco al uso, ¿no? Lo que tienes son varios intentos para poder crear recordar tu contraseña, pues como,
Y luego lo que se hace normalmente es que te piden que des como 12 palabras, que son como lo que llaman las seeds, ¿no? En la cual, o sea, es como una frase con 12 palabras en la cual, si tú la recuerdas y tú la introduces, pues te permiten acceder a la clave. Como esto a veces llegamos a ese punto que ni siquiera se acuerda la persona de esa clave, ahí es cuando empiezan los problemas. Y ahí es cuando hay veces que no vamos a poder recuperar la clave. ¿Qué pasa? Que ahora mismo lo que encontramos es que hay un desarrollo cada vez más importante de servicios, que en el fondo son hackers, que lo que te hacen es hacer esto de una manera mucho más eficiente para intentar craquear, o sea, para intentar localizar tu contraseña. Tú los pagas, pero lo que pasa es que eso es bastante caro. Y lo que cada vez se está implementando más, porque esto es un problema que también ha visto el propio sistema, es esta idea de estas especies de, como de entorno social, por así decirlo, en el cual tenemos una clave que es con la que operamos y luego en la misma wallet que tenemos 2 o 3 personas, como por así decirlas entre comillas, dadas de alta, que van a tener también ellos una clave. En el caso de que yo la pierda, se me olvide o lo que sea, ellos pueden entrar a operar. Entrar a abrirla, básicamente. Es como si fuera, yo tengo la llave de la caja fuerte y yo cojo las cosas, utilizo los fondos porque soy el propietario de los fondos, pero si a mí se me pierde o se me olvida o lo que sea, yo puedo recurrir a estas personas, que normalmente la idea es que sean personas del entorno, que no se conozcan entre ellas, y aparte, normalmente lo que hacen estos sistemas pues, es intentar también dejar un margen para que esas personas no se puedan poner de acuerdo, entrar y quitar los fondos, dejar un margen de tiempo para que la propia persona diga, oye, sí, autorizo que estas utilicen la llave de emergencia para abrir la criptomoneda. Pero es porque es un problema que realmente ha existido, es decir, que hay veces que tal cual que no se pueden recuperar. Pero es que es el tema, y es una discusión muy interesante que ustedes van a ver en los próximos años también, que es el tema también de la identidad digital. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de que esto ya es como el salto digital extremo, ¿no? O sea, tenemos ahora el DNI digital y todas estas cosas, ¿no? Y ahora estamos en la Unión Europea con la idea de, pues con todos los reglamentos que ha habido nuevos del AIDAS, bueno, no voy a enrollar en términos, en reglamentos, pero en la creación de una wallet con la identidad digital de la persona, en la cual yo incluya el DNI, los certificados sanitarios, todo esto, y que yo sea dueño y señor de esa wallet y que yo la utilice para entrar tanto de manera digital como de manera, bueno, normalmente es para mercado digital, para entrar. Y estamos ahí, en esa idea de, bueno, y con la custodia de las claves es uno de los puntos, de las claves de acceso, vamos, es uno de los puntos, como decir, básicos, ¿no?, también en esto. Por eso le decía, pues me alegro de que la señora esta, en este caso, lo pudiera recuperar, pero la idea es esa también, que hay veces, que hay no hay que poner todo bonito, es que hay veces que no se pueden recuperar porque no es posible, o sea, que no se conoce la clave y las combinaciones que se hacen. En algún sitio he leído que un 20% de los bitcoins están por ahí sin dueño. Bueno, pues nada, a ver si los encontramos. A ver si los encontramos y los podemos abrir, ¿sabes? O sea, pues, hombre, y la segunda pregunta era también muy concreta, ¿no? Y hace aquí al título de la... Han llegado para quedarse. ¿Las Yo antes criptomonedas decía han llegado para quedarse? Yo creo que sí. Yo antes decía que creo que sí que ha habido una burbuja y que creo que no siempre, por ejemplo, aquí ha habido burbujas inmobiliarias muy recientes y los pisos siguen ahí. También es verdad que nada es intocable, o sea, han desaparecido muchas criptomonedas, desapareció la peseta también hace unos años y nadie, hace ya más de 20 años, y tampoco nadie se imaginaba en los años 80 que iba a desaparecer la peseta. Desapareció la peseta, pueden desaparecer las criptomonedas también, así como han aparecido, o sea, nada es inmutable en este mundo y menos ahora, que como tú decías, para mí sí va muy rápido todo, va rapidísimo. Entonces, yo creo que algunas no tienen, o sea, yo creo, a Paul Krugman se preguntaban, Paul Krugman es un gran detractor de las criptos, y decía que tanto las criptos como la tecnología, hombre, pues depende de su utilidad, y yo creo que sí, que depende de su utilidad. En eso yo estoy completamente de acuerdo, o sea, tal cual. O sea, el tema, yo creo que las criptomonedas sí que han venido para quedarse, pero es eso, que estamos ahora mismo en un momento también de evolución, que es que, vamos, sí, la tecnología va rápido, pero es que nosotros muchas veces queremos ir más rápido de lo que va todo, y es una idea de, ya cuando empezaba con el Bitcoin, parecía que estaba todo ya, que ya se había terminado todo, que todo...
No, hombre, todavía queda un momento de adaptación, de comprensión por parte del público, de adopción de estas nuevas realidades digitales, de comprensión. Os voy a poner otro ejemplo que también me gusta poner mucho, que nada tiene que ver con criptomonedas, pero es del metaverso, ¿no? El metaverso, el famoso metaverso. Flaco favor le ha hecho al mundo Meta, Facebook, vamos, con su idea del metaverso. ¿Por qué? Porque era vender una tecnología que todavía no estaba preparada para su utilización masiva 10 años antes de que lo estuviera. Y ese es el punto, que claro, ahora hablas de proyecto de metaverso y parece que estás hablando de Second Life, y no es eso. Y hay cosas muy chulas, pero... Pero yo creo que ahí es algo que ha pasado en todo el mundo tecnológico en general. Es decir, que con la pandemia tú hablabas con las tecnológicas y decías, hemos dado un salto de 10 años. Pero era un salto ficticio, o sea, era si te ibas a quedar siempre en casa trabajando y no ibas a salir, si no ibas a hacer turismo, ibas a ir al metaverso a ver la Sagrada Familia, cuando tú puedes seguir yendo a la Sagrada Familia a verla porque sigue ahí. Es decir, yo creo que también las tecnológicas hicieron un salto o se prepararon para un salto que no habíamos dado todavía. Y ahora lo estamos viendo, hoy Meta, por ejemplo, ha despedido a 10.000 personas más, creo. O sea, dentro de todo lo que contrataron todavía es una proporción pequeña, pero están haciendo despidos masivos porque igual pensaban que estaban mucho más allá de lo que en realidad podíamos estar. Es decir, la tecnología, igual ahora te doy a ti la razón, va rápido, pero no va tan rápido como habíamos creído durante la pandemia. Igual algo con las criptomonedas, igual ocurrió algo también parecido, que pensamos que había un cambio de paradigma que no se había producido en ese momento y no sabemos si se va a producir. Buenas. Sí, se me oye. Muy interesante aquí el fondo. Ahora mismo hay 22.907 proyectos de criptomonedas distintos. Contando que habrá 4 o 5 proyectos interesantes, todo lo demás puede ser directamente scams, estafas, y hay mucho que criticar en el mundo de criptomoneda. Pero estamos asumiendo que la centralización del euro digital, el yuan digital, es la solución buena. Y realmente a veces da miedo cuando oyes que el yuan digital, pues vía smart contract por dentro, el gobierno chino puede darle una caducidad a tu dinero y tienes un 20% de tus ahorros para gastar en 6 meses. Y si no, los pierdes. Y Lagarde dijo hace unos 6 meses que para pagar la gran deuda de los estados habría que quitar un 10% de todos nuestros ahorros. Es decir, la centralización del euro digital, yuan digital, da realmente mucho miedo. Sí, sí. Aparte que el Estado sepa todos tus movimientos, las compras y las ventas y dónde haces todas las interacciones. La privacidad realmente la perderemos. Mi pregunta es, ¿el sistema bancario que tiene que adaptarse ahora mismo estaría preparado para que la gente cogiera su dinero, lo sacara del banco y lo pusiera en criptos cuando el sistema bancario por cada euro puesto ha creado muchísimo? Claro, si se hace esto, el sistema bancario tiene que hacer un corralito. No, total, sí. ¿Realmente es que no hay adopción masiva ahora mismo? ¿O si empieza a haber una adopción masiva, lo que será es a saco cortarlo? Es un escenario muy... sí. Y mira que hemos pasado la pandemia, pero lo veo un escenario súper lejano. Sí. Hay una cosa que has dicho, que el Estado quiere saber cada una de nuestras transacciones. Sí, a mí me preocupa otra cosa, que también sea un agujero en cuanto a impuestos, porque yo creo que ese es uno de los grandes temores del Estado y de la Unión Europea, es decir, que sea un agujero por donde se va el blanqueo de capitales y que contribuya a los agujeros que ya hay, que por ejemplo en Chipre, Malta son países que preocupan porque tienen esa pátina de semiparaíso fiscal y donde hay plataformas que no acaban de ser del todo claras, y con otras figuras, por ejemplo, visados de oro, 1000 figuras que ya son rendijas y que Bruselas está preocupada. Yo creo que las criptos, lo que no quieren que sea, es otra rendija más. Hablabas luego de China, del control. Sí. Claro, sí. Luego hay el tema del control. Yo ahí creo, y esto, claro, la resolución y la regulación tiene que ser algo internacional en principio, idealmente, que se haga a nivel de G20 o de G7. Pero justo estamos en un momento global que vamos al revés, o sea, no vamos a la globalización, sino que estamos replegando, nos estamos yendo para adentro, con unos bloques muy claros, con Rusia está apartado, China ahora es un paria, hace unos años era un país deseado para hacer negocios, ahora mismo, el otro día vimos una cumbre en India donde no había nadie de China, también era por Taiwán, pero da igual, no había nadie de China en el G7 asiático, en el G20 asiático, perdón, en el Davos. Y luego estamos viendo bloques, pues Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Es decir, vemos el mundo se está replegando.
Con lo cual me parece muy complicado buscar, o sea, encajar la regulación de las criptomonedas a nivel internacional. Es algo que se puede hacer a nivel europeo, pero creo que se tendría que hacer más a nivel OCDE, G20, G7. Sí, yo estoy de acuerdo con la persona del público que acaba de hablar, con el tema que a mí también me da mucho miedo. El drop digital me da mucho miedo en muchos aspectos. No, pero fuera de un poco el tono jocoso, es que es verdad, o sea, porque también hay... A ver, vamos a contextualizar un poco la cosa también. La trazabilidad del dinero, el tema este sobre todo de evitar blanqueo de capitales, esto ya lo tenemos en Europa desde hace mucho tiempo con el SEPA y con el tema de trazabilidad de transferencias y con el tema de cada vez que uno utiliza un móvil, quieras que no, aunque sea por un método de pago digital como Bizum, eso queda una trazabilidad. Otra cosa es que no va a ir Hacienda hasta mirarte hasta el Bizum en según qué cantidades, pero las transferencias de una cierta cantidad sí que van a quedar reflejadas o van a ser fiscalizadas, más bien, no tienes que justificar por qué vienen, ¿no? O sea, ya vamos en esa idea del control de capitales, en eso ya estamos, ¿no? Entonces, el tema de que esto sea un control más de privacidad o tal es una discusión clásica también con el tema este de Know Your Client en criptomonedas, de la obligatoriedad de los exchanges, por ejemplo, de pues, decir quién hace la transacción y quién la recibe, etcétera. Y eso es un problema, o sea, es una discusión también un poquito clásica en ese aspecto. Lo que sí que me daría miedo más miedo es decir, oye, esto tiene una fecha de caducidad, ¿no? O sea, esto tienes que gastarlo en este tiempo, ese tipo de cosas, ¿no? Pero cuando estamos hablando también de este tipo de nuevas realidades también, la segunda parte, ¿cómo era que se me ha ido? Estaba pensando en el drone digital. Lo segundo que te has hablado. Lo de la regulación. Sí, de la regulación, perdón. Es que me he ido con el Joan, me he ido muy lejos. Con el tema de la regulación también, cuando estamos hablando que estoy completamente de acuerdo contigo y más por otra cosa, no solamente por las cripto, que iba un poquito a eso. Cuando estamos hablando de la web 3.0 y este salto que queremos dar tecnológico y todo el tema de DeFi, de criptomonedas, de tal, la idea es que las redes y todas las redes digitales, cuando hablamos de redes, y estos son redes digitales, no tienen nacionalidad definida, tienen vocación internacional. Entonces, lo ideal sería que realmente hubiera, y es lo que dicen pues, el FMI, el GATT, el Gafi, incluso pues, la Eurozona, todos. No, es que es necesario una convención internacional, unos principios. Pues, la OCDE sacó un paper maravilloso sobre DeFi hablando de esto. Unos principios, unos estándares internacionales. Pero, ¿qué pasa? Que hay políticamente ese interés de buscar ese consenso internacional o no. Y es en ese punto, por eso digo que estamos en un momento muy interesante. Porque, por ejemplo, Europa lo que está pretendiendo, y eso lo hizo ya por ejemplo, con los datos, con el RGPD y todo esto, con el Reglamento General de Protección de Datos, es crear un poco una especie como de estándar, ¿no? de lo que tiene que ser una regulación en criptoactivos. Bruselas puede ser otra vez el referente regulador, lo ha sido ya en otros momentos y puede ser. Ahora que hablabas de los datos, y con lo que tú decías, enlazando, el 90% de los datos de los europeos, que son muchos, porque a veces miro el móvil, cuando me hace el resumen de dónde he estado este año en Google, me da miedo, digo, lo sabes todo cada día. Pero el 90% de los datos que generamos no están en Europa, están en servidores norteamericanos o asiáticos. Que la idea fue crear una nube europea, que tampoco creo que sea la mejor idea, ¿no? Pero bueno, Ahora la idea con todo este tema también de los datos y tal, pues hay el tema de regulación de plataformas. Está el reglamento de regulación de mercados digitales, con el tema de datos producidos por plataformas, pero es eso también, que hasta que lo implementemos, y lo de las wallets digitales que decíamos antes de identidad, pues es esa idea de recuperar los datos, de recuperar el control, de que hay una soberanía personal sobre ciertos aspectos, que pues estamos en ese momento de transición interesante y muy, muy tecnológico. Entraríamos en de quién son los datos, ¿no? Y de quién es la propiedad de esos datos. Sería ya un tema para casi para otras jornadas. Sí. Aquí habían pedido también la palabra 2 personas. Tenemos, mira, pues justo, ¿no? Finalmente no. Pues yo creo que estamos a punto de acabar, así que adelante. No sé si hay alguien más que quiera intervenir. Pues adelante. Hola, no, yo quería, ya sé que no hay bola de cristal, ¿no? Pero, por ejemplo, en el tema de la pregunta, si han llegado para quedarse, relacionándolo como que es la cripto más importante, es Bitcoin, y que el año que viene, el 2024, va a haber el halving, y esto va a significar pues, que se va a terminar la venta, los 21 millones.
que los mineros no sé si ya se sabe cómo van a seguir trabajando. Es decir, si esto, y como claro, Bitcoin, luego el precio del Bitcoin repercute en todas las otras criptos, no sé si hay alguna previsión o algo de qué puede significar, porque siempre se decía, cada halving el precio del Bitcoin sube, todo se vuelve a poner bien, pero este año va a ser muy diferente. Y entonces, bueno, no sé si esto va a significar que se puede perjudicar o al revés. Perdona, esto sería una. Y luego la segunda es en cuanto a lo del tema fiscal, porque en España dijeron este año el modelo 720, luego se tiró para atrás y no sabemos si porque tampoco están formando, no sé si es que ellos tampoco están formados, de decir cómo tenéis que declarar las criptos o... ¿Sabes? Que creo que falta un poco también de que la agencia tributaria informe al usuario de qué tenemos que hacer la población, ¿no? Bueno, serían esas dos preguntas. Yo tengo incluso curiosidad si en algún borrador va a aparecer, ¿no? Si en Que algún si en algún borrador aparece la te va a casilla. aparecer. Así, No, no, o sea, en algún borrador te va a aparecer por defecto que tienes criptos. Que no, sería... estaría bien eso, sí. Es Un poco difícil, ¿no? El borrador que te llega a casa, bueno, cuando lo pides tú por internet, tu borrador que aparece. Claro, yo creo que las cifras También te deben en los aparecer como exchanges compra. sí, ¿eh? En los exchanges están obligados. Los exchanges están obligados, sí. Desde el 2021 los exchanges que operan en España están obligados a comunicar. Comunicarlo. Sí. Voy. No, sí. O sea, además, completamente de acuerdo en esto. A ver, el tema sobre todo, empiezo por lo segundo y luego vamos a lo primero. Y bueno, también mi opinión de la criptomoneda que me parece más importante. Con el tema de la agencia tributaria, sí que en principio había hecho como una especie como de guía, por así decirlo, de todo lo que había que declarar, tanto la posesión, la venta, el minado, tal. El tema también es que yo estoy completamente de acuerdo con usted, el tema es que luego la difusión, por ejemplo, también la declaración de los NFTs, también, porque incluso la calificación jurídica que se tiene del NFT no concuerda, y esto es una opinión personal también, no concuerda con la calificación jurídica que luego están dando en determinados tribunales. O sea, se habla de una prestación de servicios cuando es una operación de compra-venta. Entonces, yo creo que también hay esa falta también de transmisión, porque en principio este año ya había que declararlo, está el modelo 720, se establecían cómo se tenía que tributar tanto la tenencia como con el IRPF, el IVA y todas estas historias, pero es una indeterminación que estoy completamente de acuerdo ahí, que sería ideal también que hubiera una mayor transparencia también en esto, igual que hace unos días también salió, y esto también es muy técnico, el tema de cómo tributaba una DAO en España y le queda todavía camino por recorrer y tener una claridad jurídica en esto y una certeza y una transmisión más clara también para el contribuyente sería ideal, también porque hay mucho inversor que está fuera de España que necesita tributar en España y que tiene que saber lo que puede hacer, ¿no? Respecto al tema de Bitcoin, con el tema de los mineros, bueno, aparte de que la minería, independientemente de la producción de Bitcoin, también sirve para producir otro tipo de desarrollos en Bitcoin. Por ejemplo, ahora mismo estamos con el desarrollo de está Bitcoin con el desarrollo de Ordinals, que son los NFTs creados en Bitcoin, o sea, que el ecosistema sigue creciendo, entonces los mineros son necesarios para continuar con ese ecosistema, para continuar creando aplicaciones, aunque no sea directamente el minado de la propia criptomoneda como tal, porque además la idea también es que se parara en ese momento también por la idea de la estabilidad del precio. Para mí Bitcoin es como el inicio de todo, ¿no? Pero Ethereum me parece muy interesante también, solamente lo dejo ahí, por todas las aplicaciones. Ethereum, bueno, y otras cuantas más, pero sí. Pero sí es un tema que, además, el tema tributario es como el foco de toda persona que se dedica a este mundo, porque todo el mundo tiene la misma duda. ¿Qué tributo? ¿Por qué tributo? ¿Y cómo lo tributo? ¿Y cómo justifico esto? Y es el punto también, que es un poco de indeterminación en ese aspecto, sí. Lo del minado, yo quería hacer una reflexión que en el momento en el que estamos energéticamente es bastante insostenible, es decir, o buscan una solución. Justo ahora en España es viable hacer minería. No, o sea, No, en España. Es que es, claro, entonces ahí hay que buscar porque si no es que la moneda no va a ser sostenible. Si energéticamente no hay una solución. Yo creo que también, y esto es una cosa que, bueno, también,
Con el tema de las criptomonedas Proof of Work tienen también una visión muy negativa por ciertos, o sea, que tampoco gastan, o sea, no son las más limpias, pero tampoco gastan tanto, ¿eh? O sea, Bitcoin, en el caso, por ejemplo, de minado, y esto está bien ya que termine todo el tema de... Una cosa es el minado de la criptomoneda y otra es la sostenibilidad de la red, que eso sí que tiene que continuar, ¿no? Vamos a dejar la sostenibilidad para la siguiente Sí, sesión, sí, sí. porque ya me Pero- están diciendo que nos estamos pasando 3 minutos, la verdad es pero que... sí. Muchísimas gracias, Vanessa, muchísimas gracias. Luis, ha sido, yo Nada. creo que coincidirán conmigo, interesantísimo y que quedan todavía muchos temas y dudas por resolver. Así que en la tercera sesión les esperamos de nuevo. Gracias.